Un saludo a todas las personas que están viendo el video. En este voy a tratar algunos ejercicios acerca de la composición de funciones. En este ejercicio se nos dan una serie de funciones, como por ejemplo f, g, h, k y j. Muy bien, entonces lo primero que se nos pide en el ejercicio número 1, tal y como aparece acá en este, es la composición de g con f. Entonces vamos a calcular la composición de g con f. En este caso, cuando se habla de la composición de g con f, nosotros tenemos que entender que esta función g, o sea, la que está de primero, o sea, la de afuera, es la función externa, mientras que la segunda es la función interna. O sea, básicamente, g va a quedar afuera y f va a quedar adentro cuando la escribo de esta manera. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es escribir primero la función externa. La función externa es g, pero vea que g está aquí, fíjese, y la voy a encerrar con un círculo azul. La función g es x a la 2 menos 2, entonces la escribo. X a la 2 menos 2. De esta manera. Entonces, ya escribí la función externa. Ahora, con mi borrador voy a borrar la x. Solamente la x. Y en lugar de esa x voy a escribir un paréntesis en rojo. ¿A quién voy a escribir dentro de ese paréntesis en rojo? Claro, voy a escribir a la función f de x. Ahí. Nos quedaría entonces de esta manera. En el siguiente paso yo lo que voy a hacer es que ya con más calma voy a escribir aquí adentro del paréntesis quién es f de x. ¿Cómo puedo saber quién es f de x? Porque me lo da el ejercicio. Vea que el ejercicio está aquí adentro. La función f es 3x más 1. Entonces lo cambio acá. 3x más 1. Voy a hacerlo con azul. 3x más 1. Una vez que yo he logrado resolver esto, si quiero, yo podría resolver esta fórmula notable de acá. Recordemos las fórmulas notables. Si tengo a más b al cuadrado, esto es el primer término al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Con la variante de que si aquí tengo un negativo, aquí sería un negativo también. Entonces, siguiendo esa fórmula notable, yo debería escribir lo siguiente, fíjese. El 3x lo debo elevar al cuadrado, más 2 por el primer término, que sería 3x, por el segundo término, ¿verdad? Que sería 1. ¿Verdad? El primer término es 3x y el segundo es 1. Más el segundo término, o sea, este 1, al cuadrado. Y que no se nos olvide este menos 2 del final, escribirlo. Una vez que tengo esto, voy a realizar esta potencia de acá, el 3x al cuadrado. ¿Cómo se hace? Bueno, se toma el 3 y se eleva al cuadrado y la x también. Entonces, 3 a la 2, eso es 9. X a la 2 es x a la 2. Continúo aquí y voy a desarrollar este término del centro. ¿Cómo se hace? 2 por 3, 6. Y lo multiplico por 1, me da 6. Y no se nos olvide bajar la x, esta x de acá. Muy bien, finalmente tengo este 1 al cuadrado, esto me va a dar un 1. Y que no se me olvide bajar el menos 2. Finalmente, yo me doy cuenta de que estos dos numeritos se pueden sumar. ¿Por qué? Porque son constantes y no tienen letras o variables. Entonces entre ellas se pueden sumar. El 9x a la 2, el 6x se mantiene, ¿verdad? Entre ellos no se pueden sumar porque no tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Y finalmente hacemos 1 menos 2, eso me va a dar menos 1. Y este sería el resultado de esa primera composición. Esto yo lo voy a escribir acá
como un resultado. Entonces, vamos a escribir acá que la composición de g con f de x me dio 9x a la 2 más 6x menos 1. Muy bien. Entonces ahí voy a seguir escribiendo mis resultados. Ahora voy a borrar la pizarra y vamos a hacer otro ejercicio más. Muy bien, ahora vamos a hacer el ejercicio número 4. Y este es la composición de f con g, fíjese, tal y como aparece acá. La composición de f con g. En este caso, yo me doy cuenta de que la función externa es f y la interna es g. Fíjese que es muy similar a la anterior, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque ahora la externa es f. En el ejercicio anterior, f era la interna. Y vamos a ver que eso cambia todo. Cambia todas las cosas. Entonces, escribo esto, escribo f afuera y g que va a ir adentro. Muy bien, ¿cómo resuelvo esta composición? Primero que todo, la función externa es f. Es f. Entonces, voy a escribir primero la función externa, que es f. ¿A dónde encuentro la función f? Véala aquí. Como esta es la externa, esta es la que voy a escribir de primero. Entonces la escribo 3x más 1. Una vez que tengo eso, ya escribí f, que es la externa, voy a borrarme la x y en su lugar voy a poner un paréntesis rojo. ¿Y a quién voy a meter dentro de ese paréntesis rojo? Claro, a g. De esta manera. En el siguiente párrafo, en la siguiente línea, escribo 3, abro el paréntesis, más 1. Y aquí dentro de ese paréntesis voy a cambiar o voy a sustituir la función g. ¿Cuál es esa función g? Es esta, fíjese, me la están dando al inicio, la encierro en un círculo azul, que sería x a la 2 menos 2, de esta manera. ¿Cómo resuelvo esto? Esto lo que tendré que hacer es multiplicar 3 por x a la 2, esto me va a dar 3x a la 2. Ahora, 3 por menos 2, esto me va a dar menos 6. Y no se me olvide bajar el más 1, de esta manera. Hecho esto, yo me doy cuenta que estos dos numeritos, como son constantes, se pueden sumar entre ellos. Entonces esto me va a quedar 3x a la 2 y menos 6 más 1, eso me va a dar menos 5. Muy bien, entonces escribo la respuesta porque ya aquí se acabó el ejercicio. Entonces, tendríamos que la composición de f con g de x sería igual a 3x a la 2 menos 5. Muy bien, voy a limpiar la pizarra y vamos a hacer otro par de ejercicios más. Vamos a hacer el ejercicio número 10. Ok. El ejercicio número 10 dice que es la composición de K con H. Muy bien, en este caso, ¿cuál es la función externa? Claro, es esta, la primera K. Entonces escribimos K afuera y H va a ir adentro. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, primero que todo vamos a escribir la función externa, o sea, K. ¿A dónde está K? Fíjese que K me lo dan aquí, donde estoy encerrando en un círculo azul. La escribo. 1 entre 2x menos 1. Ahí escribí
la función k, que es la externa. ¿Qué es lo que hago? Con mi borrador, borro la x y voy a poner un paréntesis en rojo. ¿Y quién va a ir dentro de ese paréntesis en rojo? Claro, la función interna, que en este caso es h. Entonces pongo h de x, ahí. Entonces en el siguiente paso ya vamos a ir arreglando esto. Entonces escribo 2, escribo el paréntesis, menos 1. Y ahora sí, aquí adentro voy a escribir a quién, a la función h. ¿Quién es h? Vea que h me lo dan aquí al puro comienzo. Este, que voy a encerrar en un círculo rojo, que es la raíz de x más 5. Allí. Esto quedaría como 1 entre 2 por la raíz de x más 5 menos 1. Y este sería el final del ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio más, que sería el número 16. Vamos a hacerlo. Ok, de igual manera, limpiamos la pizarra. Y vamos a hacer el 16, que dice que sería la composición de J con H. Entonces, de nuevo, en este caso, la función externa es J y la interna va a ser H, por eso la escribimos adentro. Entonces, procedimiento, el mismo. Vamos a escribir la función externa, que es J. Y J, vea que está aquí, me la dan esa que acabo de encerrar en un círculo rojo. Entonces escribimos 2 menos x, ¿verdad? 2 menos x. ¿Qué es el procedimiento? Entonces borramos la x y en su lugar ponemos un paréntesis en rojo. ¿Quién va a ir dentro de ese paréntesis en rojo? Claro, va a ir h de x. Muy bien ahí. Y ahora sí, en el siguiente paso voy a cambiar dentro del paréntesis a h. ¿Quién es h de x? Fíjese que lo voy a encerrar en un círculo azul. Acá me lo dan, que sería la raíz de x más 5. Finalmente, el resultado de esto me quedaría 2 menos la raíz de x más 5. ¿Por qué? Porque ese paréntesis lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque en realidad no está haciendo nada el paréntesis. Y aquí se acabó el ejercicio. Esa sería la composición solicitada. Muy bien. Fíjese que al puro comienzo, en el ejercicio 1 y 4, se nos solicitó en el 1 la composición de G con F y en el otro al revés, la de F con G. O sea, estaba como al revés. Y fíjese que con solo el hecho de que G esté primero afuera y luego adentro, vea que nos dio dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Totalmente diferentes. O sea, no es lo mismo hacer la composición de G y F, una adentro y otra afuera, que hacer la misma pero con el orden contrario, ¿verdad? Es diferente. Muy bien. Ahora vamos a hacer estos segundos ejercicios. Fíjese, nos está pidiendo este ejercicio, la composición de G con F evaluado en menos 2. Vamos a hacerlo por aquí. Bueno, voy a encerrar estos dos resultados aquí. Y voy a escribir lo que se nos pide. Se nos está pidiendo la composición de G con F evaluado en menos 2. Esto es lo que se nos pide acá en este ejercicio de allí. Entonces, si yo me doy cuenta,
este ejercicio yo lo podría resolver muy fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo la composición de G con F aquí, fíjese, en esta. Y en este ejercicio simplemente se nos está pidiendo que agarre esa misma función, esa composición de G con F, y la evalúe en menos 2, o sea, que le haga la imagen a menos 2 utilizando la función G composición con F. Entonces, este ejercicio yo lo voy a resolver así. Entonces, como yo ya tengo la composición de G con F, ¿verdad? Que es esta primera de acá, esta. Y esto me dio 9x a la 2 más 6x menos 1. Entonces, lo único que yo voy a tener que hacer cuando se me solicita la composición de G con F evaluada en menos 2 es cambiar la x por un menos 2 y ver cuál es esa imagen. Entonces, eso lo hago. Escribo el 9, en lugar de la x escribo un paréntesis al cuadrado más el 6, en lugar de la x escribo un paréntesis y el menos 1. ¿Quién va a ir en ese paréntesis? Claro, va a ir el menos 2 que me interesa. Entonces lo escribo menos 2 y menos 2 ahí también. Hecho esto, simplemente lo sustituyo aquí en la calculadora. Me va a quedar 9 paréntesis menos 2 al cuadrado más 6 paréntesis menos 2, cierro paréntesis y el menos 1 al final. Ok, aprieto la tecla igual y resulta que esto me da 23. Entonces, esto me dio 23. Quiere decir que la imagen de menos 2, aquí escribo la respuesta, que la imagen de menos 2 usando la composición de G con F es 23. Muy bien, voy a borrar por acá. Y voy a proceder a hacer el segundo ejercicio que se nos pide acá. ¿Cuál es el ejercicio número 3? Este. Se nos pide la composición de F con G evaluada en 11. Voy a escribirla por acá. Se nos pide la composición de F con G evaluada en 11. O sea, la imagen de 11 usando esta función de F con G. Pero fíjese que esta función F con G, yo ya la tengo aquí, vea donde la estoy marcando ahí. Entonces, es simplemente agarrar ese 11 y sustituirlo acá en esta función. Entonces voy a escribir esa función de nuevo. Vamos a ver. Entonces escribo la composición de F con G, que ya la tengo calculada, la función. Resulta que me dio 3x a la 2 menos 5, ¿verdad? Fue la segunda que hice en este video. Entonces, yo ocupo la imagen de 11 usando esta misma composición. Entonces escribo 3, abro el paréntesis, ¿verdad? En lugar de la x escribo un paréntesis al cuadrado menos 5. ¿Quién va a ir dentro de ese paréntesis? Claro, el 11. ¿Cómo resuelvo esto? Con la calculadora vengo y escribo 3, abro el paréntesis, escribo el 11 al cuadrado menos 5, tecla igual, y esto me da 358 como resultado. 358, y esto lo puedo escribir acá de una vez, 358. Ok, hasta aquí estaría terminado el ejercicio que se nos solicita. Bien, vamos a encerrar esto en un cuadro rojo. ¿Qué sucedería si yo no hubiese tenido
estos dos resultados del cuadro verde. ¿Cómo hubiera encontrado los resultados en rojo? O sea, estos del cuadro rojo, ¿verdad? ¿Cómo hubiera encontrado estos resultados en rojo sin la función? O sea, sin los resultados que yo tenía aquí en este cuadro verde. O sea, ¿cuál es otra manera de hacer esto mismo? Vamos a hacerlo. Muy bien. Para poder resolver la composición de G con F evaluado en menos 2, yo lo que voy a hacer es que voy a recurrir a hacer un diagrama de Venn. Acuérdense, en el diagrama de Venn de tres conjuntos, yo sé que del primero al segundo conjunto hay una función y del segundo al tercero hay otra función. ¿Cuál función va aquí? Bueno, aquí la función que va es la función interna, en este caso f. Siempre va la interna. Y en el segundo, o sea, acá la función que va es la función externa, o sea, la función g. Muy bien. Entonces, vamos a recordar quién era f y quién era g. ¿Eso dónde está? Está en el puro comienzo del ejercicio, la función f y la función g. Fíjense, las voy a cerrar con rojo. La función f es 3x más 1 y la g, x a la 2 menos 2. Entonces vamos a escribir eso. La función f es 3x más 1 y la función g es x a la 2 menos 2. Entonces, ¿de qué se trata esto? La idea que subyace a esto es que el menos 2 está aquí en el dominio, en el primer conjunto. Resulta que este menos 2, f, la función f lo agarra y le asigna una imagen. Entonces vamos a ver la imagen de menos 2 con la función con la función f. Entonces la función f, o sea, la primera, que es esta de acá, ¿verdad? Esta, es 3x más 1 y vamos a verle cuál es la imagen de menos 2. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer con este menos 2? Este menos 2 es una x, lo voy a cambiar aquí, ¿verdad? Para encontrar el valor de y. Entonces escribo 3, paréntesis más 1. ¿Y quién va dentro de ese paréntesis? Dentro de esta x, va el menos 2, ¿verdad? Entonces, esto me quedaría sin necesidad de calculadora. Yo sé que 3 por menos 2, eso es menos 6. Y menos 6 le sumo 1, eso me va a quedar menos 5. Eso lo puede comprobar con la calculadora usted si lo necesita. Entonces, quiere decir que este menos 2, la función f lo relaciona con este menos 5 de allí. Pero este menos 5, que lo acaba de poner la función f, inmediatamente lo va a agarrar la función g. O sea, la función g agarra ese menos 5 y también lo va a relacionar con otro valor. Entonces vamos a averiguar qué es lo que hace esa función g. Entonces, recordemos que la función g es y igual x a la 2 menos 2. Entonces, ¿cómo le encuentro la imagen a menos 5? Con esta función. Claro, es nada más cuestión de sustituir la x, ¿verdad? Es cuestión de sustituir la x con un paréntesis y dentro del paréntesis cambio la x por ese menos 5. Entonces resuelvo, vamos a ver cuánto me da esto. Esto me quedaría menos 5 al cuadrado menos 2. Resulta que esto me da 23. O sea, quiere decir de que esto es y igual a 23. Quiere decir que la función g agarra este 5 y lo relaciona aquí con 23. Pero ¿qué es lo que hace la composición de g con f? La composición de g con f lo que hace es que agarra el menos 2 inicial, ¿verdad? Agarra el menos 2 inicial y me lo relaciona de una vez con el 23. Entonces, eso es lo que nosotros obtuvimos justamente aquí. Que tenía un menos 2 en el primer conjunto y la imagen de ese menos 2 con la composición de g con f me dio 23. Esa es la idea que subyace a todo lo que he explicado. Vamos a hacer lo mismo
con este segundo de acá, con la imagen de 11 usando la composición de f con g. Entonces vamos a ver. La composición de f con g evaluada en 11, que es lo mismo que la imagen de 11 usando la composición de f con g. De igual manera, cuando nosotros vemos una composición, nosotros estamos pensando esto como un diagrama de Venn, en donde voy del primero al segundo conjunto con una función y del segundo al tercero con otra. Entonces, ¿cuál es la primera función? Claro, la interna, o sea, g. ¿Cuál es la segunda función? F. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este 11? Este 11 está aquí en el primer conjunto. Muy bien, recordemos quién es G y quién es F. Otra vez, en el puro comienzo, ¿verdad? Del enunciado. G, vea que aquí, es más, aquí por aquí lo tengo. G es x a la 2 menos 2, lo voy a copiar. Y F es 3x más 1. Vea que ahora lo que cambió fue el orden de f y g, pero son las mismas funciones, ¿verdad? Lo que varía es el orden. Entonces, resulta que este 11 que está en el dominio lo va a agarrar la función g. Entonces, la función g es y igual x a la 2 menos 2. Y voy a calcularle la imagen a 11 con la función g. Entonces, para ello, en lugar de la x, escribo un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis va a ir 11. Resuelvo 11 al cuadrado menos 2. Y esto me va a dar 119. Entonces, quiere decir que esto me dio 119. Entonces, este 11, la función g, lo relaciona con 119. O sea, este 119 lo acaba de poner g allí. ¿Para qué? Para que f lo agarre y le encuentre su respectiva imagen, pero con f. Entonces, vamos a ver qué es lo que le hace la función f. Entonces, la función f es de la forma y igual 3x más 1. Entonces, ¿cómo le encuentro la imagen a f? Lo que debo hacer es que cambio la x por un paréntesis y luego dentro de ese paréntesis va a ir el 119. Me ayudo con la calculadora. Me quedaría 3 paréntesis 119 más 1. Esto me quedaría 358. Y igual a 358. Entonces quiere decir que la función f agarra 119 y me lo relaciona con 358. Pero ¿qué es lo que hace la composición de f con g? O sea, ¿qué es lo que hace esta función? Agarra el 11 y me lo relaciona directamente con 358. Y eso es lo que habíamos obtenido como respuesta justamente acá.